¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Araceli García Lomelí aquí para darle continuidad al concurso mercantil y con apoyo, más bien en apoyo a Justicim, que es quien está elaborando todos estos materiales. Y bueno, yo soy la que aquí hago favor de, bueno, no a favor, sino que los exteriorizo los temas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la sentencia que decreta el concurso mercantil. Sí, acuérdese que el concurso mercantil surge porque se llevó un juicio de apertura. Es un juicio atípico. No culmina con una sentencia, sino que inicia con una sentencia. Se habla de que hay tres etapas, aunque la ley nos dice dos etapas en el juicio de concurso mercantil, sí, efectivamente son dos, pero para que se decrete tuvo que haber una etapa que tiene la naturaleza de etapa procesal, es un juicio como tal. Bueno, pues vamos a ver, la sentencia de concurso mercantil se dicta, ¿verdad? Al concluir el juicio de apertura, cuando se ha acordado la admisión de la demanda o la solicitud, se ha nombrado al visitador, el visitador ha rendido su dictamen, se pudo haber contra vaya, tiene opiniones en contra del dictamen, desde luego, y desde luego la carga de la prueba, desde luego que hay un principio de contradicción, ya está la palabra, se me olvidaba, de contradicción por lo que respecta a, pues no es verdad absoluta lo que diga el comerciante, que diga estoy en situación de concurso mercantil, de incumplimiento generalizado de sus obligaciones, habrá que revisarlo, ¿verdad? Porque, pues sí, sí, después vamos a ver que pueden darse fraude de acreedores. Bueno, entonces, de entrada vamos a ver que tenemos que la sentencia que declara formalmente el concurso mercantil inicia la etapa de conciliación. Es decir, se decreta el concurso mercantil y entonces el mismo juez en la misma resolución va a decir que se decreta al comerciante tal en situación de concurso mercantil. Recuerde que es una interdicción, es una situación de interdicción que tiene el comerciante porque hay incapacidades. Bueno, entonces, en principio, el juez resuelve sobre la precedencia del concurso mercantil, fija fecha de retroacción, esto es contenido de la sentencia. Ahora, ¿qué significa la fecha de retroacción? Que va a haber efectos jurídicos de posibles ineficacias de actos jurídicos que realizó el comerciante dentro de un tiempo, no me acuerdo, son de 170, 270 días, a reserva de que se lo corrobore, anteriores a que se presente la solicitud de concurso mercantil, sobre todo si son actos de enajenación a título gratuito. Hay una parte especial donde hablamos de los efectos de la retrotracción de la sentencia de concursos mercantiles. Todo esto está previsto en los artículos de 43 a 43 a 44 de la ley de la materia. Se tendrá que publicar, desde luego, se publica un extracto de la misma, hay un principio de publicidad. En un extracto de la misma en el Diario Oficial de la Federación y un diario de circulación nacional se notifica a acreedores y a las autoridades fiscales, desde luego al IFECOM, para que nombre al especialista, que en este caso pues va a ser el conciliador, la persona eh, que va a designar un especialista. Pues aquí pueden tener varias disciplinas de conocimiento, puede ser administrador, puede ser contador, en fin, bueno, pues según va a tener ser el que esté supervisando, por llamarlo de alguna manera, las actividades del comerciante, mientras no se le releve de la administración de la empresa. Entonces aquí tendrían que hacerse las publicaciones correspondientes y las notificaciones, sí, bueno, sería más adelante, pero bueno, también le surten a través de la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia que decreta al comerciante en situación de concursos mercantiles. Desde luego, por el principio de publicidad, que eso es muy importante, tendrá que inscribirse en el Registro Público de Comercio de la localidad donde se encuentra el comerciante para hacerlo oponibles a sus acreedores. En todo caso, se ordena la inscripción en los registros de la propiedad correspondiente y de los registros donde tenga derechos, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, tiene usted derechos de propiedad intelectual, habrá que registrarlo, ¿no? Entonces, donde tenga derechos el comerciante.
¿Cuál es el recurso que procede contra la sentencia que decreta el concurso mercantil? Está previsto en el artículo 47 y procede el recurso de apelación con efecto devolutivo contra esta sentencia, la que tanto la declara como la que no lo niega, y el agravio que nos estaría causando estas resoluciones que sí se cumplió, digamos, con la acreditación del incumplimiento generalizado de las obligaciones del comerciante, ese que se determina con la visita de verificación, y en todo caso habrá que establecer, aquí es muy claro, si pues se reunieron los presupuestos de forma, ¿sí? Como son la pluralidad de los acreedores, que el comerciante, bueno, que el declarado en concurso mercantil sea un comerciante. Bueno, eso ya lo habíamos visto cuando vimos el juicio de apertura. Bien, entonces tenemos el apartado especial de un cuadro de tipo entrada donde hacemos un análisis anatómico prácticamente del contenido de la sentencia que decreta el concurso mercantil, donde tenemos fundamentos del artículo 43, 44 y 45 de la ley de la materia, y donde vamos a analizar los capítulos de la sentencia, los resultandos, los considerandos, los resolutivos, cuál es el contenido, qué es lo que debe tener este documento, porque acuérdense que puede ser susceptible de ilegalidad y en todo caso de impugnación. Entonces tenemos tres entradas: los resultados, los resultandos, los considerandos y los resolutivos. La lógica, bueno, obviamente se aplica en todo lo que son las disciplinas de derecho. Habrá que tener un orden claro de los silogismos a través de los cuales vamos a concluir en si se decreta o no el concurso mercantil, analizar perfectamente el supuesto normativo y los supuestos fácticos, correlacionarlos y ver con qué se acreditan los supuestos normativos. Entonces, bueno, en cuanto a los resultandos, siempre van a ser antecedentes fácticos, situaciones de hecho, los acreditables, acuérdense, porque lo que se prueba en juicio son los hechos se prueban en juicio, entonces es la premisa fáctica del silogismo jurídico, ¿sí? Y entonces, en todo caso, habrá que ver esos procesos fácticos y desde luego los supuestos procesales, que tiene que ver con la legitimación de las partes y pues los requisitos de procedibilidad, como son la pluralidad de acreedores. Entonces, se tendrá que, obviamente tiene su fecha, tiene el número de expediente, la resolución. Entonces tendremos que hablar de que después tendríamos el capítulo de los considerandos, que son estos razonamientos lógico-jurídicos en los que el juez de distrito, a través de un razonamiento de prácticamente comparación en cuanto a lo que son la premisa normativa y los supuestos fácticos del incumplimiento generalizado, determina si se da o no los supuestos del artículo 10 de la ley de concursos mercantiles de manera fundada, motivada, dándole valor probatorio a los hechos que se están, a los medios, dándole valor probatorio a los medios de prueba con los que se acreditan los hechos correspondientes. Y bueno, aquí también aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles para esos efectos de la valoración de los medios probatorios, que unos son indiciarios y otros hacen prueba plena. En todo caso, se tendrá que determinar aquí, pues desde la competencia ya iremos viendo cómo se tienen que dictar los considerandos. Desde luego los resolutivos, que aquí el capítulo de resolutivos no es así como breve, no, 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 el capítulo de resolutivos es amplio, aquí se hacen constar todos los efectos de la sentencia que decreta el concurso mercantil, porque a partir de aquí es que se generan las situaciones de interdicción e inicia formal y legalmente el proceso judicial de concursos mercantiles. Entonces, echémosle un vistazo a todo esto desde el contenido de los considerandos, los resultandos y los resolutivos. Entonces, por lo que respecta al capítulo, ya no hacen los considerandos, caray, siempre hay que hacer los considerandos. Bueno, el considerando es, aquí lo tenemos, desde la presentación de la solicitud del concurso mercantil por el acreedor Ministerio Público con la documentación que establecen los artículos 20 y 21 de la Ley de Concursos Mercantiles, o en todo caso la solicitud, aquí tenemos, en todo caso tendría que establecer el juez de distrito que
como un primer considerando que la empresa tal presentó una demanda solicitando la declaración de concursos mercantiles, misma que se radicó con el número de expediente, en fin, todos los actos procesales. Es una narrativa. Es una narrativa de los hechos o actos procesales del ejercicio de la acción que está realizando ya sea el comerciante o el acreedor. O sea, aquí tendría que hacerlo. Y en todo caso, el considerando tendría que señalar primero que nada que el juez efectivamente es el competente para conocer del juicio de concurso mercantil, porque es el que está en el domicilio del comerciante, según lo que establece el artículo 17 de la Ley de Concursos Mercantiles. Ahí se determina la competencia por territorio, la competencia por materia, ya lo sabemos, que deben ser incumplimiento, se ubica dentro del ámbito de comercio, ¿no? Siempre es mercantil. Y en todo caso, la legitimación procesal del promovente, según los artículos 9, 20 y 21 de la Ley de Concursos Mercantiles. Una resolución del juez debe estar fundada y motivada. Tendrá que señalar estos artículos porque ya nos fundan, bueno, es una queja siempre, ya no fundan las resoluciones. Entonces, en cuanto a los resolutivos, el primer resolutivo, una vez que se han analizado todos los considerandos, necesariamente tendría que ser que se declare al comerciante en situación de concursos mercantiles, según el artículo 43, fracción primera. Entonces, esto sigamos primero, lo primero que estaríamos analizando. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues ahora sí que en columna, no en renglón, en columna para que vean, porque es como se redacta una sentencia. Entonces, primero en columna ya decimos que la presentación de la solicitud. Posteriormente, el auto que admite, el auto admisorio que ya en un video anterior ya platicamos sobre él, y que ordenó la visita de verificación, designó al visitador, determinó las medidas precautorias. Todo esto pues tendrá que narrarse también en el capítulo de resultados, sino por lo menos que se admite o que se previene, aquí sí o que se desecha, según sea el caso. En este caso, como ya es una sentencia, se admitió. Así quedamos, ¿sí? Entonces, el tercer resultando podría ser que se ordenó la práctica de la visita de verificación, que la misma que se llevó a cabo. Esto tendría que hacerse constar en los considerandos. Aquí está, artículos 29 al 41 de la Ley de Concursos Mercantiles. Y posteriormente, que una vez que la visita se realizó y que se le dio vista a los comerciantes, al comerciante, los acreedores del dictamen del visitador, con sus respectivas manifestaciones. ¿Para qué se les da vista? Pues para que se opongan, para que lo objeten, para que contraviertan en ejercicio de ese principio de contradicción que todos los procesos judiciales tienen. Entonces, esta sería aquí, bueno, una vez tendríamos que señalar esta situación, porque en todo caso el juez al irse a los considerandos tendrá que señalar que se controvertió el dictamen, que se objetó y que no se acreditó la objeción, que sí se acreditó la autenticidad bueno, los extremos del dictamen con una pericial y que fue un tercero en discordia que lo resolvió. Digo, es que así debe ser, ¿no? Porque esas son las reglas de los medios probatorios colegiados. Y obviamente, pues un dictamen implica conocimiento de un auxiliar de la Administración de Justicia experto. Bien, entonces tenemos las manifestaciones del comerciante, el desahogo de las pruebas. De todos modos, aquí aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, ojo. Y entonces aquí tenemos las manifestaciones del comerciante y el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del incidente de oposición al dictamen. Ya ve que puede haber un incidente de oposición al dictamen que en todo caso usted tendría que resolver. Aquí la vía es incidental. Usted se opone al dictamen y habrá que resolver, probar, aportar sus medios de prueba, en fin, que igual usted dice, el comerciante dice, no me ubiques en una situación de interdicción, porque eso a mí me va a parar perjuicio, afecta toda mi actividad de mi empresa, mi situación y además mi patrimonio, mis activos y mis pasivos se ven afectados, sobre todo mis activos que van a ser patrimonio de afectación para servir de garantía en el pago de unas obligaciones que, bueno, sí las alcanzo a solventar, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí sería una parte. Después sería el cierre de la instrucción, una vez que se notifica a las partes y expresan sus alegatos. Los alegatos son argumentos lógico-jurídicos que las partes tienen para sostener su
la procedencia de su acción o en todo caso la oposición a la misma y que deben ser tomados por el juzgador en cuenta al momento de dictar una resolución. Bueno, nos vamos a la parte de los considerandos. El considerando, bueno, el primero, desde luego, tiene que ser que el juez asume que es competente, o sea, reconoce la competencia del juez. Después, tendría que ser el análisis, así en ese orden, porque, bueno, pues tiene una secuencia, es un debido proceso. Tendrá que hacerse el análisis del dictamen del visitador y la acreditación del cumplimiento generalizado de las obligaciones, incluso lo que haya resultado del incidente de oposición al dictamen. Y en todo caso, expresamente de determinarlo al juez, decir que se acreditó, establecer con qué medios de prueba se acreditaron y señalarles valor probatorio. No, ya no les ponen valor probatorio a los medios de prueba, ¿sí? Hay que hacerlo. Bueno, entonces, la valoración de los estados financieros, libros y operaciones para concluir el cumplimiento el incumplimiento en el pago de las obligaciones. Esto es, aquí estoy, en esta parte. Hay que concluir, hay que checarlo. Si usted tiene dudas, siempre podrá detener el video. Y tenemos el estudio del incumplimiento de los supuestos objetivos del artículo 10, o sea, el que hay, o sea, que aquí le ponemos, justicia le pone el impago, nosotros podemos decir que la falta de pago de las obligaciones vencidas, o que hay obligaciones vencidas, aunque haya obligaciones de plazo cumplido, aquí hay obligaciones vencidas y en todo caso que pues no alcanzan la totalidad de los activos a cubrir un porcentaje, el 80% de los pasivos del comerciante. Tendrá que razonarlo muy bien el juez y tendrá que auxiliarse en cuanto a los argumentos de lo que arroja la visita, de los dictámenes de los peritos, sostenerlo y traducirlo, por supuesto. Eso le toca al juzgador. Porque si bien es cierto los auxiliares le aportan, pues el que tiene la última determinación es el juez es el rector del proceso. En cuanto al estudio del cumplimiento de los supuestos objetivos del impago, habrá que establecerlo, impago de 2 o más acreedores y 35% o más de las obligaciones vencidas con más de 30 días. Desde luego que el total de sus obligaciones no alcance a cubrir por lo menos el 80% de sus pasivos. Habrá que determinar bien conforme lo establece el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, que poco a poco la van flexibilizando, o sea, sucede. Bueno, entonces, la aplicación de las reglas de valoración procesal, aquí está, artículo 8 de la Ley de Concursos Mercantiles, que aplica la supletoriedad a través del Código Federal de Procedimientos Civiles y los razonamientos sobre la conservación de la empresa. La conservación de la empresa es el principio rector del concurso mercantil, que después va a haber, y ahí están el cuadro de comentarios para que usted comente y pues nos haga saber sus opiniones. En mi punto de vista, es totalmente ineficaz. Lo último que se preserva es la empresa. Es que habrá quien a lo mejor me diga, no lo es, no es cierto, pues yo abro el debate. En mi punto de vista, no se cumple el principio de conservación de la empresa. Bueno, entonces, y el cierre de instrucciones, citación para sentencias dentro de los 5 días posteriores al dictamen. Y aquí ya, cierre de instrucciones cuando hemos terminado todas las etapas procesales hasta los alegatos del juicio de apertura y en todo caso, es decir, se concluyó, se cumplió con el debido proceso, se llevaron a cabo las secuelas procesales conforme lo determina el proceso en la Ley de Concursos Mercantiles y en todo caso ya estoy en condiciones de resolver y se resuelve. Los resolutivos es digamos, la determinación y las consecuencias que se generan en relación con el comerciante al colocarse en una situación de interdicción, que es la situación de concursos mercantiles. Desde luego que primero va a ser que se declare el comerciante en situación de concurso mercantil. A partir de ahí empiezan todos sus efectos, los efectos de la sentencia. Por ahí ya tendrán un video sobre los efectos de la sentencia que decreta el concurso mercantil. Se fija como fecha de retroacción. Acuérdense que la fecha de retroacción tiene que ser siempre
si no mal recuerdo, son 270 días anteriores a la fecha en que se solicitó el concurso mercantil. Esto para hacer la observación de lo que pudieran ser o constituir fraude de acreedor, actos que puedan ser ineficaces por considerarse como fraude de acreedores. Por ahí tengo unos videos sobre el levantamiento del velo corporativo. Eso, chéquelo, por favor. El levantamiento del velo corporativo no se hace, pero bueno, pues está ahí, o sea, usted lo tiene, ¿sí? Bien, entonces tenemos, ahí están los fundamentos, por favor, todo tiene fundamento en las fracciones diversas del artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles y desde luego aquí los correlacionamos con pues los correlativos, ¿no? Que en este caso es el 112 que habla de los efectos de la retrotracción. Desde luego un tercer resolutivo tendría que ser que se ordene al IFECOM designar conciliador dentro de los 5 días siguientes, artículo 43, fracción segunda, y el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, donde están las atribuciones del concurso, del IFECOM, entre otras, la de designar al conciliador. En cuanto al artículo, al cuarto resolutivo, se ordena la suspensión de los procedimientos de ejecución contra el comerciante. Este es uno de los efectos importantísimos. Hay un artículo expreso que es el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, donde se señalan los efectos de la sentencia, entre otros, que todos los, aquí el ejemplo es que, mire, tiene el comerciante incluso sentencias firmes en otros juicios en su contra, donde se le requiere el pago de obligaciones de toda la naturaleza, laborales, civiles, comerciales, fiscales. Ojo, allí por ahí tenemos una empresa televisora que tiene créditos fiscales, ¿sí? Y bueno, pues solicitó su declaratoria de concurso mercantil. Y bueno, pues ahí también ya después va a ver cuáles son las estrategias en este caso. Por supuesto, aquí se ordena que se suspendan. ¿Qué significa? Todos esos, aun cuando sean sentencias firmes, que ya está en etapa de ejecución, se suspende. Todo, se ordena la suspensión, porque todo tendrá que ser pagado en la etapa del concurso mercantil, ya sea por convenio o ya sea en la quiebra, que es la etapa liquidatoria, pero nada, todos, es decir, ¿qué significa? Que si el concurso concurren los acreedores a primero determinar si deben ser pagados, reconocidos y pagados, y después para ser pagados, pero no van a ser pagados conforme a lo que establece su crédito como tal, sino que aquí lo que sucede es que van a ser pagados bajo criterios legales que significan prelaciones, grados, donde pues algunos ni siquiera van a poder cobrar, que generalmente pues son la mayoría los que no tienen una garantía real para ser pagados. Ya lo va a ir usted viendo porque, bueno, el derecho es lógica, o sea, usted lo va a ir deduciendo, usted analiza qué está pasando, qué puede pasar con esta empresa. No tiene activos para pagar la mayoría de sus pasivos. Pues que tiene que haber un principio de proporcionalidad y de prelación y de grados para ver quién se cobra, quién no cobra. En todo caso, se ordena al comerciante eh, poner a disposición del conciliador los libros, registros y demás documentos. ¿Para qué efectos? Para que en todo caso el conciliador supervise sus funciones comerciales. Una especie como de interventor con carga a la caja, pero pero no a la caja, todos sus papeles contables, porque en todo caso tendrá que revisar para hacer una lista posteriormente de los acreedores que deban ser reconocidos. La hace el conciliador, fíjese, en la quiebra, estamos hablando de hace 26 años, pero bueno, existió. Lo que sucedía es que había una sentencia individual provisional de reconocimiento de créditos y había una general, pero desde luego era escuchado, o sea, hay una litis porque usted se presenta y dice, oye, yo tengo un contrato de arrendamiento financiero o un contrato de un crédito hipotecario o tengo un contrato con el concursado. Aquí se me paga. Es más, ya tengo una sentencia firme donde se ordena que se me pague. Sí, pero a ver, ¿en qué grado y en qué prelación entras? Y hasta por qué monto. Ah, porque hasta el monto es, ¿no? Porque era donde se generaba, digamos, la litis, pretensión, resistencia y donde se hacían litigaciones de cada uno de los créditos. Parecía largo, pero una seguridad jurídica, ¿sí?
era una seguridad jurídica. Bueno, como quiera, aquí se tiene que hacer. Entonces se ordena al comerciante poder a disposición del conciliador todo. Incluso puede ser que el conciliador solicite al juez que se sustituya al comerciante en la administración. Se encuentra cuestiones que puedan presumirse como fraude de acreedores, situaciones que sean sospechosas en cuanto al manejo de la unidad económica, que es la empresa del comerciante, pues tendrá que hacerlo porque son sus responsabilidades. Por ahí tengo un video de las responsabilidades de los especialistas en concursos mercantiles que habría que ver. Y desde luego se ordena publicar el extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de circulación nacional, así como su inscripción en el Registro Público de Comercio. En cuanto a sus ah, nota especial, una nota técnica, los resultandos narran los hechos y antecedentes procesales, los considerandos contienen la motivación y fundamentación jurídica y los resolutivos son los puntos decisorios que producen efectos jurídicos vinculantes para las partes y terceros. Ya en otra charla estaremos viendo que los resolutivos de la sentencia de del concurso mercantil y sus efectos. Por hoy es todo. Muchísimas gracias. Comparta si esto le es de utilidad. Gracias por estar aquí. Soy Araceli García Lomelí, la portadora de los mensajes jurídicos que nos presenta Justicim en todo este material que prepara. Les agradezco mucho. Que tengan un lindo día, tarde o noche. Muchas gracias.